Bien, iniciamos nuestro siguiente tema y el cuarto tema de nuestra asignatura, que creo que ya es el último, que son las sucesiones y las series. Entonces veamos de qué trata esto. Dice, vamos a ver sucesiones y series. En esas sucesiones y series, nosotros vamos a trabajar en esta unidad. La experiencia de todos los días nos brinda una intuición de lo que es una sucesión. La palabra sucesión de eventos o sucesión de números nos sugiere que es un arreglo en el que los eventos E o los números N siguen algún orden o se establece algún orden. Entonces, de manera intuitiva, nos dice que hay un arreglo ordenado. Entonces, vemos un arreglo ordenado en esta gráfica que corresponde a lo mejor al rebote de una pelota, o a los saltos del hombre araña, o a los saltos de estos conejos que están aquí. Entonces vemos un arreglo ordenado. Aquí también en esta caracol o en esta pirámide de ese caracol, esta espiral, también vemos un arreglo ordenado. Entonces, donde haya un arreglo, donde haya un arreglo ordenado, debe de haber una sucesión. Y esa sucesión después se va a transformar en una serie, como veremos más adelante. Bien, todos los estudiantes, cualquier estudiante que haya pasado por matemáticas sabe que un decimal se puede expresar como una sumatoria infinita. Entonces aquí tenemos que un tercio es igual a 0.333, una fracción periódica. Entonces un tercio es igual a 0.333 hasta el infinito, que significa que esos tres dígitos se repiten infinitamente. Eso quiere decir que el decimal 3.3 es una suma infinita o una serie infinita. Entonces aquí tenemos 3 décimos más 3 sobre 100 más 3 sobre 1000 más 3 sobre 10.000 más 3 sobre 100.000 más hasta el infinito. Entonces obtenemos el decimal 0.333333. Entonces aquí ya vemos que al sumar los términos obtenemos una serie infinita. O sea, los términos que se están sucediendo son 3 décimos, 3 cienavos, 3 milavos, 3 diezmilavos. Pero cuando le ponemos el signo de más y obtenemos una sumatoria, entonces decimos que esa ya es una serie. Las competencias específicas de nuestra unidad, o sea, qué es lo que vamos a aprender en esta unidad o qué es lo que vamos a dominar. Nuestras competencias específicas, pues vamos a identificar las series infinitas e infinitas en diferentes contextos. Vamos a determinar la convergencia de una serie infinita y vamos a usar el teorema de Taylor o el teorema de Maclaurin, que es una consecuencia del teorema de Taylor, para poder representar una función como una serie de potencias y aplicar esas series para calcular la integral de una función que no podríamos realizar con los teoremas que llevamos hasta el momento. O sea, con las fórmulas que llevamos hasta el momento no podríamos realizar esas integrales, pero sí las podremos realizar cuando convertamos las funciones en series de potencias. Entonces, esto es de lo que va a tratar o de lo que analizaremos en nuestro tema de la unidad. Bien, entonces ocultamos nuestros auxiliares para continuar con nuestro análisis de las series y sucesiones. Sucesión, también denominada secuencia, porque sigue un orden, entonces es una secuencia.
o sucesión. En inglés encontramos sequence. Y en español le decimos sucesión, algo que se sucede. This no. Entonces, eso que es una sucesión, así de forma general, es una función cuyo dominio son los números positivos o el conjunto de enteros positivos. Esa es una sucesión. Entonces, nosotros podemos escribir una sucesión. Vamos a suponer que tenemos la letra A, que es sub n. Entonces tendremos aquí la sucesión, así entre llaves escribimos que es una sucesión de A sub n. Entonces tenemos que este es el enésimo término de la sucesión, es el enésimo término de la sucesión. Y como la sucesión es el conjunto de todos los enteros positivos, entonces este conjunto representa los elementos que son el primero, que sería A sub 1, el segundo, que sería A sub 2, el tercero, que sería A sub 3, y así hasta A sub n. Entonces eso es una sucesión, pero una sucesión es un elemento que se una regla de formación. Entonces veamos, si tenemos una sucesión, tenemos la sucesión 3 más menos 1 a la n. Entonces aquí decimos que A sub n, entonces escribimos esta sucesión, A sub n, entonces A sub n es el término general, este término que tenemos aquí. Si A sub n es igual a esta sucesión, entonces 4 términos de esa sucesión serían 3 más menos 1 a la 1, coma 3 más menos 1 a la 2, coma 3 más menos 1 a la 3, coma y 3 más menos 1 a la 4. Entonces son los 4 términos de la sucesión, pero como 3 y menos 1 a la 1 va a ser menos 1, entonces tendríamos 3 menos 1 y 3 más menos 1 al cuadrado, que va a ser 1, entonces tenemos 3 más 1 y 3 más menos 1 a la 3 va a ser menos 1, entonces tenemos menos 1, 3 menos 1, y en el cuarto término, menos 1 a la cuarta va a ser 1, entonces tenemos 3 más 1, 3 más 1, por lo tanto, si aquí realizamos las operaciones, 3 menos 1 es 2, 3 más 1 es 4, 3 menos 1 es 2, y 3 más 1 es 4, y así seguiría la siguiente expresión cuando hagamos los siguientes términos. Cuando hagamos menos 1 a la 5, tendríamos 3 menos 1, entonces esta sucesión va 2, 4, 2, 4, 2, 4, hacia el infinito. Entonces, esta es la sucesión 3 más menos 1 a la n, sus 4 primeros términos. Recordemos que va hasta n, hasta el infinito. Bien. Veamos otra sucesión. Vamos a tener que limpiar nuestra pizarra. Lo agradable de esta pizarra es que no me ensucio las manos como cuando estamos
en la pizarra física con nuestros plumones. Esto es lo que me agrada. Bien, entonces vamos a ver otra sucesión. Lo agradable de las pizarras virtuales. Entonces diremos que ahora nuestra sucesión es E sub n para cambiar términos. Y entonces el término general o el enésimo término de esta sucesión diríamos que es n cuadrada sobre 2 a la n menos 1. Entonces recordemos que estamos cambiando nuestra n desde 1 hasta el infinito. Vamos a establecer los 4 primeros términos. Sería entonces 1 al cuadrado sobre 2 a la 1 menos 1. Segundo término sería 2 al cuadrado sobre 2 a la 2 menos 1. Tercer término sería 3 al cuadrado sobre 2 a la 3 menos 1. Y cuarto término sería 4 al cuadrado sobre 2 a la 4 menos 1. Entonces 1 al cuadrado debe ser 1 y 2 a la 1 debe ser 2. Entonces tenemos 2 menos 1. Siguiente término, 2 al cuadrado es 4. Y abajo también tenemos 2 al cuadrado, 4, 4 menos 1. Después arriba tendremos 3 al cuadrado, 9. Y 2 a la 3, 8. Menos 1. Y después tenemos 4 al cuadrado, 16. Y abajo 2 a la 4 sería 16. 16 menos 1. Y entonces escribiríamos que esto sería 1 y 2 menos 1. Sería 1, 1 sobre 1 sería 1. Después tenemos 4 y 4 menos 1, 3. 4 sobre 3. Y después tendríamos 9 y 8 menos 1 es 7. Entonces tendríamos 9 séptimos. Y después tendríamos 16. 16 menos 1 es 15. Entonces tendríamos 1,4 tercios, 9 séptimos y 16 quinceavos. Reescribo el 5 porque no se ve muy agradable, o al menos a mí no me parece bien. Entonces 15 salió igual porque está aquí en las orillas ya de la tableta de escritura. Esto sí está bien. Entonces de esta manera calculamos nuestras sucesiones. Es nuestro primer paso, porque de estas sucesiones vamos a encontrar sus límites, sus sumas, etcétera, etcétera, y que nos permitirán ir hacia nuestras series. Y de las series veremos sus convergencias o sus divergencias, etcétera, etcétera, aplicándole diferentes conceptos como el concepto de la integral, o el de la raíz, o el de la derivada, o el del límite, etcétera. Bien, espero que se haya comprendido nuestra introducción a la sucesión.